A continuación veremos un estudio de cómo jugar contra la defensa Philidor, que lleva su nombre gracias al gran jugador francés del siglo XVIII, François-André Danican Philidor, el mejor jugador del mundo por mucho en aquella época, y que consideraba que esta forma de jugar contra el peón rey era sin dudas la mejor. A esta defensa llegamos tras las jugadas E4, E5, caballo F3, D6. Una jugada sólida defendiendo al peón D5, aunque se considera algo pasiva. No obstante, las negras estiman que existen ventajas con esta defensa. Las maniobras y planes son sencillos para ella y su posición es bastante firme. Aunque eso sí, deben esperar pacientemente hasta que se den las condiciones idóneas para montar el contraataque. Así es que, sin más, vayamos a ver este estudio. E4, E5, caballo F3, D6, defensa Philidor, D4. Por supuesto hay que disputar el centro, y acá las negras podrían jugar E por D4, que interesantemente se ha jugado a nivel super élite, con muy buenos resultados para las negras, al menos en mundiales de blitz y rápidas. Incluso a la máquina, esta es la jugada que más le gusta para las negras. Bueno, esta posición, con este E por D4, se ha jugado en partidas tales como Magnus Carlsen versus Mamediarov con negras, donde las negras ganaron en una partida disputada en un Mundial Blitz en el año 2012. También en una partida entre Viswanathan Anand con blancas versus Levon Aronian con negras, con triunfo para las blancas en un torneo a las ciegas jugado en el año 2006. También en otra partida disputada entre Sergei Karyakin con blancas versus Mamediarov con negras, con triunfo para las negras en la Copa Mundial de Blitz del 2012. Y también partida disputada entre Vasily Vanchuk con blancas versus Charryar Mamediarov con negras, con triunfo para las negras en la Copa Mundial de Rápidas del 2012. Bueno, además de la jugada E por D4, es posible que las negras jueguen caballo D7, otra opción súper jugable para las negras, y podríamos seguir con un desarrollo normal como caballo C3, las negras continuar con caballo GF6 y nosotros alfil C4 adquiriendo la importante diagonal que va desde A8, perdón, desde A2 hasta G8. Las negras jugar alfil E7 y hasta acá existen partidas como Magnus Carlsen contra Caruana con triunfo para las blancas en la Copa Mundial de Rápidas del 2014. También otra partida disputada entre Sergei Karyakin versus Magnus Carlsen, también con triunfo para las blancas en el Norway Master Blitz en el año 2013. Y bueno, también tenemos otra partida entre Levon Aronian y Fabiano Caruana con resultado tablas en un torneo Blitz en Zurich 2014. Y bueno, también una partida entre Magnus Carlsen con blancas versus Teimur Radjabov con negras con triunfo para las blancas en el año 2008. Bueno, aquí con blancas podríamos jugar A4, E por D4 las negras, tomar de dama, dama por D4 con una buena posición para las blancas. También, al jugar las negras con caballo D7, con blancas podríamos jugar alfil C4 de golpe con esta jugada, también súper lógica, bastante prolija, y donde las negras podrían jugar C6 para B5, evidentemente, y las blancas responder con A4. Ahora, en lugar de C6 también sería posible jugar caballo GF6 y nosotros jugar D por E5. Y ahora las negras necesariamente deben recapturar de caballo. Porque si lo hicieran de peón, es decir, con un D por E5, entonces caballo G5 y el peón de F7 y la posición de las negras en general caería sin remedio. Entonces, luego de este alfil C4, C6 para B5, dijimos A4 para impedir, frenar la idea de B5. Las negras podrían jugar caballo Gf6, nosotros caballo C3, alfil E7, enroque y en general el desarrollo de las blancas es muy natural y armónico. Eso en caso de la jugada caballo D7, luego
de nuestra jugada de 4. Aquí también es posible que las negras respondan con un caballo F6. Esta es otra posibilidad. Acá continuaremos con D por E5 y ahora las negras tienen que jugar caballo por E4. Porque si jugaran D por E5, esto sería bastante malo para el negro, debido a dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5, amenazando caballo por F7 y doblete al rey y a la torre. Entonces las negras tendrían como jugada más natural alfil E6 para proteger el punto de F7, nosotros F3 protegiendo al peón D4 y estaríamos mejor debido al sano peón de ventaja con el que contamos. Los planes ahora serían jugar alfil E3, caballo C3, etc. Eso en caso de la incorrecta captura D por E5. Entonces, caballo por E4 es lo que debe de jugar el negro. Nosotros dama D5, tocando al caballo. Caballo C5, podríamos seguir con alfil G5, dama D7, E por D6, alfil por D6, caballo C3, enroque, enroque, caballo C6, alfil E3, y bueno, tendríamos una posición con mucha iniciativa blanca. Y aquí tenemos partidas como por ejemplo Robert Vine versus Tigran Petrosian, con resultado tablas en un torneo interzonal en 1976. También Ishan Hamdouchi contra Anthony Kosten, resultado tablas en un torneo en Lyon, Francia, en el año 1993. Y bueno, variadas partidas magistrales donde también las blancas pueden ganar, como por ejemplo en la partida entre Palak y Drasic en Montecatini en el año 1995. Entonces, también existe otra jugada. Hasta ahora hemos visto E por D4, caballo D7 y caballo F6. Pero, ¿qué pasa si se juega ahora alfil G4? Es una opción, por supuesto, para las negras, pero para nada recomendable. ¿Por qué? Porque luego de D por E5 y D por E5, seguiría dama por D8 jaque, rey por D8, caballo por E5 ganando un peón y además amenazando un doblete en F7 y atacando el alfil. Es decir, claramente estaríamos mejor. Pero, luego de este D por E5, parece ser que más decente para las negras sería jugar alfil por F3. Pero igualmente quedamos mejor continuando con un dama por F3 y tras D por E5 podríamos jugar un dama B3 tocando en B7 preparando un alfil C4 y la posición del negro es bastante triste. Así es que todo ello luego de la jugada D4. Así es que a considerarlo. Es decir, hemos visto hasta ahora de E por D4, también caballo D7, también caballo F6 y finalmente alfil G4. Pero bueno, vayamos a lo que la máquina está mostrando como la mejor posibilidad para las negras y donde vimos que Mamediarov ha ganado una gran cantidad de partidas con esta jugada con negras. Mamediarov es el jugador número 3 o 4 en el mundo, creo que el 3, el tercer mejor rankeado en el mundo, así es que son palabras mayores. Bueno, aquí continuaríamos con caballo por D4, caballo F6, caballo C3, alfil E7 y G3. Esta jugada G3 o la jugada alfil C4 en este momento son las dos formas más comunes de continuar con blancas. A ver, con esta posición de G3 tenemos partidas tales como Vishwanathan Anand contra Aronian, la que mencioné al inicio del video, donde Vishy Anand con blancas derrota a Aronian. Y también tenemos una partida entre Guseinov y Magnus Carlsen con resultado tablas, en una partida Blitz jugado en chess.com, en el torneo aquel de maestros, digamos, que se juega a ritmos Blitz. Entonces, yo mencioné que aparte de este G3 existe la jugada alfil C4, por supuesto, súper natural. Aquí las negras podrían jugar enroque, nosotros alfil F4, alfil D7, enroque, caballo C6, A4, A6, H3, caballo por D4, dama por D4, alfil C6, torre F1 y las blancas estarían bien. Muy bien, de hecho. Así es que alfil C4 también
súper jugable si así lo deseas. G3 es la que estamos viendo ahora. Las negras podrían jugar en roque. Nosotros alfil G2. Y hasta acá, esto se ha jugado en partidas de nivel élite con buenos resultados para las blancas, tales como un duelo, por ejemplo, entre dos super élite de China como Yu Yangyi versus Bu Qianqi, con triunfo para las blancas, en un torneo de rápidas de maestros en el año 2014. También otra partida entre colosos como Vladimir Malakov con blancas versus Bu Qianqi, en un torneo que se jugó en Rusia con resultado tablas en el año 2010. Bashir Lagrave también derrotando con blancas a Richard Rapport en un torneo en Biel en el año 2015. Y Oparin jugando contra Mamediarov con resultado tablas en un torneo rápidas en el 2017. Así que fíjate que la jugada G3 y alfil G2, súper recomendable. Podría seguir alfil D7, enroque, torre 8, B3, una jugada que me agrada bastante, creando una diagonal muy potente para el futuro alfil B2 de las blancas. Las negras podrían replicar con A5, intentando crear contrajuego por el ala de dama, así es que A4, frenando de tajo estas intenciones. Caballo C6, alfil B2, caballo B4, F4, y las blancas gozarían de una excelente posición, más armoniosa que la de las negras, sin duda. Bueno, y en caso de caballo C6, simplemente caballo por C6, alfil por C6, dama D3 y planes con torre a D1, torre F E1, y en suma las blancas estarían súper. Entonces, este ha sido el estudio de cómo enfrentar a la defensa Philidor con las piezas blancas. Espero que este video te sea de utilidad, que puedas ponerlo en práctica en tus partidas y ojalá lograr triunfos ante esta conocida e histórica defensa. Podríamos hacer un repaso, por si es que te enredaste. E4, E5, caballo F3, D6, defensa Philidor, ¿verdad? Jugar siempre D4. Y aquí vimos que las negras tienen E por D4, que también tienen caballo D7, que es lo que históricamente siempre se ha jugado en la Philidor. También vimos la posibilidad de caballo F6. Estas tres primeras súper jugables, súper razonables, y una continuación bastante discreta que es este alfil G4 que vimos tenemos para responder simplemente con un D por E5. Así es que este ha sido el estudio de la defensa Philidor. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en todas las redes sociales que están en la descripción del video y como siempre agradezco a aquellos suscriptores que apoyan al canal con una donación. Además, en la bandeja de comentarios te dejaré un enlace de un video bastante bueno con análisis nivel maestro por parte de nuestro amigo, el maestro FIDE Sebastián Fell, que ha hecho un estudio pero realmente espectacular de cómo enfrentar a la defensa Philidor y otras defensas más. Así es que muy atento, que en la bandeja de comentarios te dejaré el enlace para que disfrutes de ese video con análisis nivel maestro. Un abrazo, chao chao. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico, y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.